Bienvenidos, gracias por venir. Esta es la primera charla, ya hemos hecho una pequeña juntada a fin del año pasado para presentar el chapter, el capítulo, pero básicamente vamos a contarlo ahora que tenemos gente nueva, y a Adolfo y a todos, de qué se trata esto que estamos armando. Esto que estamos armando se llama Neurotech Buenos Aires, es un chapter, es tratar de tener la comunidad de neurotecnología más grande del mundo, así se proclaman los de Neurotech que es una comunidad de gente interesada en las neurociencias y sus aplicaciones a la tecnología. Entonces esta comunidad está creciendo en todos lados del mundo y tiene un sistema de células en que cada ciudad trata de replicar y armar comunidad en la que se juntan y hacen meetups, como lo que vamos a hacer hoy, en la que va a haber una charla y después nos quedamos tomando una cervecita. O otra opción puede ser lo que llaman hackatones, en las que hay un problema a resolver y se juntan y programan toda una noche, resuelven, etc. En general nosotros vamos a tratar de hacer este tipo de charlas una vez cada 2 o 3 meses y esperamos a lo largo de este año poder hacer aunque sea 2 hackatones si se nos da la posibilidad. Pero ese es el evento y lo que vamos a estar tratando de hacer de este capítulo para poder empezar a traer esta comunidad a Buenos Aires, Argentina, inclusive Latinoamérica. Ya el hecho de haber fundado este capítulo acá, gente de Uruguay que tiene una startup nos hablaron porque están muy solos y nos dijeron, che, allá hay más gente, ¿qué onda? ¿Qué pasa del otro lado del río? Porque acá estamos muy solos. Entonces, empezar a poder generar una comunidad, porque si bien creemos que Buenos Aires y Argentina tienen una comunidad bastante grande de neurociencias, de ciencia de datos y de otras ramas, no se unen y no hay un camino y una salida hacia la industria. Entonces, hay mucha gente que puede estar interesada en el camino hacia la industria, pero eso no lleva para ningún lado y termina saltando hacia otros lados de la industria que no tiene nada que ver con su formación en neurociencias y se termina desperdiciando. Entonces, queremos empezar a generar una comunidad de la gente, aunque sea, empiece a encontrarse, empiece a charlar y empiece a saber que existe esta posibilidad. Porque tal vez para muchos de ustedes, tal vez para otros no, la idea de neurotecnología es un concepto nuevo que escucharon tal vez hoy por primera vez, que son realizar aplicaciones tecnológicas con conocimientos, trasladando conocimientos de neurociencias. Pues eso es lo que vamos a estar haciendo acá. Hoy venimos a escuchar esta charla que nos va a estar presentando Adolf, sobre lenguaje y salud cerebral. Adolf es un investigador de CONICET, ya no, empecé mal, la tenía anotada y quise hacer la memoria y fui por el lado incorrecto. Ya no, era hasta hace muy poco. Hasta que empezamos con neurotecnología, básicamente. Exacto, la neurotecnología lo alejó de CONICET, lo cual es un mensaje que pueden tener ahí. Sí es director del laboratorio del Instituto de Neurociencias de San Andrés, que ahora están en San Andrés. Bueno, ahora fundó esta startup, TEL, que nos va a estar contando un ratito, y de eso se trata la charla de hoy. Es director también de BrainLab. ¿Estás como director? No, en BrainLab tengo que ir al machete porque es un papelón, Perdón. Bueno, como Adolfo se especializa en todo lo que es investigación en neurociencias del lenguaje. Como dije, es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés. Ocupa cargos en distintas universidades, como ocupó en Chile, en distintos países. Y vamos a agrandar esto. Tiene más de 200 publicaciones, 250 presentaciones académicas. Ha sido reconocido con numerosos premios por su labor en el campo de las neurociencias y en esta ocasión nos hablará sobre lenguaje y salud cerebral de Lab a una app, se llama la charla que vamos a estar presentando hoy, donde abordará la importancia de las tareas lingüísticas, ecológicas y los marcadores de habla y lenguaje en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurodegenerativas. Lo voy a dejar que se siga presentando, no voy a seguir haciendo papelón, así que los dejo con él y espero que les guste. Bueno, genial, gracias. Bueno, gracias por sumarse, buenísimo. Debe haber planes más copados que vienen a escuchar este chango, ¿no? Jueves a la noche, así que gracias por el acto de inconsciencia de arrojo, ¿sí? Bueno, sí, vamos a hablar un poco primero sobre los vínculos entre el lenguaje y la salud cerebral y después sobre la idea básicamente es contar un poco de la ciencia que venimos haciendo en ese campo. Después algunas iniciativas que estamos haciendo para escalar la investigación. Voy a contar de una red internacional que creamos, voy a contar de un grant
fuertecito que obtuvimos y después les voy a contar sobre esta aventura translacional, que en algún momento te empieza a picar el bichito. ¡Qué metáfora desafortunada! ¿No? Uno empieza a tener inquietudes, ¿no?, sobre cómo trasladar toda esa ciencia que uno declama translacional, pero en realidad lo translacional eso termina siendo solamente un párrafo en la discusión del paper. ¿Cómo haces que eso realmente llegue al espacio de aplicación? Bueno, y ahí es donde entra el capítulo de Entrepreneurship y App y demás. Así que voy a hacer ese background que me va a llevar un tiempito, después me meto en la app, les cuento un poquitito de qué va y abrimos el espacio de preguntas desde ahora. O sea, interrumpan en cualquier momento, que se vaya desarticulando la charla y donde quieran que haga, yo voy contando con cosas muy generales, donde quieran hacer doble clic, me dicen y vamos conversando. Bueno, la idea es esta. Primero, plantear un problema y el abordaje que proponemos nosotros. Luego, recorrer un poquitito de evidencia sobre distintos cuadros neurodegenerativos. Después hablar sobre estas redes que estamos construyendo, la translación y después hacer un poquito de apología de rejunte para potenciar la cosa. El problema general que nos ocupa es el del crecimiento desproporcionado de la neurodegeneración en Latinoamérica. Las enfermedades neurodegenerativas son una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo. Su crecimiento ha sido sostenido en las últimas décadas y se proyecta que para el año 2050, unos 25, 27 añitos de hoy, va a haber un crecimiento a nivel global de estas enfermedades, pero que va a ser muy desproporcionado y se va a dar de un modo muy marcado en los países de bajos ingresos, entre ellos los latinoamericanos, ¿sí? De hecho, las proyecciones son que la tasa de personas con enfermedades neurodegenerativas en Latinoamérica para el 2050 se va a cuando menos triplicar. Ese es el escenario. Son enfermedades complicadas porque primero son incurables. No hay cura hoy para el Alzheimer, no hay cura para el Parkinson, no hay cura para la enfermedad de Parkinson, no hay cura para el Huntington, no hay cura para los distintos síndromes de demencia frontotemporal. Y estas enfermedades no solamente suponen una alteración fuerte en los pacientes, sino que impactan en todo su vínculo, en todo su circuito familiar, los cuidadores, suponen una carga económica muy fuerte de sostenimiento, cosas que uno a lo mejor no piensa, pero de repente la constitución edilicia de tu casa puede ser un problema grande cuando tenés problemas de memoria o de desplazamiento, ¿no? Y suponen una carga financiera enorme para los sistemas de salud en su conjunto. O sea, gran problema. Y la magnitud de ese problema ha congregado un montón de esfuerzos para tratar de encontrar marcadores tempranos de estas enfermedades. Son incurables, decíamos, entonces la mejor herramienta que tenés es la detección precoz, la detección temprana. Porque cuanto antes pesques la enfermedad, más oportunidades tenés de intervenir a tiempo con terapia que puede ser motora, rehabilitación, terapia cognitiva, con farmacología, incluso los más usados con técnicas de neuroestimulación para tratar de aminorar el impacto de los síntomas. ¿Sí? Esa es la apuesta a la que se están volcando un montón de esfuerzos internacionales hoy por hoy. Esos esfuerzos, esos marcadores, son de múltiples tipos. Esto me está dejando en banda. A ver. Bueno, vamos por acá. Tampoco. A veces Ahí está. Algo. a veces la fichita. Ahí estamos. ¿Cómo se evalúan estas enfermedades típicamente? Con una combinación de tests cognitivos, que son en su mayoría, incluso hoy por hoy, 2023, pruebas de papel y lápiz que dependen del juicio subjetivo de evaluadores expertos, ¿sí? Y eso es, en los criterios diagnósticos actuales de estas enfermedades, es el tipo de evidencia que te permite llegar a un diagnóstico posible, se llama. Si a eso le sumás un marcador de neuroimágenes, vos decís, este tipo tiene problemas atencionales y de memoria. Y aparte, mirá, tienen atrofia parieto hipocampal, ponele, o el epicentro está ahí. Decís, bueno, perfecto.
es Alzheimer, pero ahora el diagnóstico se convierte no en posible, sino en probable. ¿Sí? Y ese es el arsenal típico, canónico, que está en los criterios diagnósticos hoy por hoy. Estos abordajes tienen problemas, tienen limitaciones. Lo primero es que sus costos pueden ser muy desiguales en función del nivel socioeconómico de los pacientes y el tipo de obra social que acceden o no acceden. Estas evaluaciones cognitivas, clínicas, son suministradas por expertos y la hora de evaluación tiene su costo. Y no solamente una cuestión de costo, sino que también la disponibilidad, la inequidad de la disponibilidad del experto. Yo soy de Balcarce, por ejemplo, un pueblito por ahí. Si yo tengo un trastorno de memoria, no tengo un neuropsicólogo a quien ir a ver. No puedo, no hay. ¿Sí? Mínimo tengo que buscar un turno, me tengo que ir a Mar del Plata. ¿Sí? Estas pruebas pueden ser estresantes y extenuantes para los pacientes. Tienen baja validez psicológica también. La verdad que en la vida cotidiana uno no anda diciendo listas de palabras porque sí, o tratando de reconocer 10 imágenes de animales random porque sí. No representan el tipo de conducta que de hecho llevamos a cabo en nuestra cotidianidad. Decíamos que son evaluaciones que dependen del examinador. Y esto tiene problemas de generalizabilidad y confiabilidad de los resultados. Si uno pone una grabación de un mismo paciente realizando cierta prueba y después pone a 10 evaluadores expertos a que pongan un puntaje sobre esa prueba, no hay coincidencia total. Es más, si vos a un mismo evaluador haces que vea el mismo video de la misma sesión de evaluación en distintos momentos, el mismo evaluador no tiene intra-rater reliability, digamos, ¿no? Esto habla un poco de los problemas de tener abordajes que no son objetivos u objetivables. Para ciertos pacientes, estas pruebas son directamente excluyentes. Si tenés claustrofobia, no puedes entrar al rezo. Si tenés un implante ferromagnético, no puedes entrar al rezo. Si sos analfabeto, no podés leer, quedás afuera de alguna de las pruebas clínicas. ¿Sí? Y por su propia naturaleza, algunos de estos abordajes impiden la administración remota, ¿sí? La teleneuropsicología o la teleneurología. Entonces, ante este escenario, hay una búsqueda cada vez más grande de alternativas. Esas alternativas se están buscando de múltiples maneras. Hoy por hoy entendemos las enfermedades cerebrales como enfermedades no solamente cerebrales, digamos. No solamente los marcadores están en la biología, la anatomía, la función, la metabolómica, la sinaptología del cerebro. Se manifiestan en múltiples dimensiones. Y seguramente lo sepan, hay esfuerzos que están buscando marcadores de estas enfermedades en patrones oculares. ¿Sí? La dilatación de la pupila, la fijación, los tiempos de fijación, la cantidad de regresiones entre ciertos estímulos, en las heces y en la micción, en el meo. ¿Sí? Se están buscando marcadores de estas cosas. En el plasma se están buscando marcadores genéticos, marcadores en la conducta cotidiana con wearable technologies, por ejemplo. ¿Sí? Cuestiones que tienen que ver con desde mediciones biométricas como los cambios en la pulsación, por ejemplo, hasta patrones de desplazamiento, inferencias sobre patrones de sueño en función de la actividad del celular a la noche y cosas así. Y entre todo ese arsenal de potenciales marcadores, también se están buscando huellas de estas enfermedades en el habla y el lenguaje, en la forma en que usamos el lenguaje. Y esta es la provincia, digamos, dentro de la cual estamos trabajando nosotros. ¿Cuál es la idea? La idea es que el lenguaje es mucho más promiscuo en términos cerebrales de lo que los modelitos clásicos pueden llevar a alguno a creer, ¿sí? Seguro que yo digo lenguaje y cerebro, todo el mundo que está pensando, Broca-Wernicke, ¿no? Bueno, perfecto, sí, Broca-Wernicke. Y el resto del equipo. Y ese resto del equipo no llega nunca a la primera plana de los diarios, digamos, ¿no? Y si algo hemos aprendido en función de las neurociencias cognitivas en los últimos 20 años, es que las bases neurobiológicas del lenguaje son mucho más distribuidas de lo que esos modelos clásicos te pueden hacer pensar. Sí, tenés participación crítica y multimodal de regiones pericilianas izquierdas, ¿no? Como estas que estamos mencionando. Pero también hay un montón de evidencia de que según el tipo de procesamiento lingüístico que estás llevando a cabo, el tipo de palabra que estás comprendiendo, asociando o produciendo, el tipo de estructura sintáctica que estás poniendo en juego y demás, puede haber involucramiento crítico
de circuitos extracilianos, de la corteza motora, de circuitos olfativos, de circuitos de percepción cromática, circuitos de cognición social, de reconocimiento facial, regiones homólogas en el hemisferio derecho, regiones subcorticales. Dicho mal y pronto, el lenguaje está por todo el cerebro. ¿Y qué pasa? Cuando uno entiende esto y va encontrando cuáles son las asociaciones que hay entre ciertos fenómenos lingüísticos y ciertos mecanismos, de repente el lenguaje se convierte en una ventana o un conjunto de ventanas para estudiar la integridad de esos diversos mecanismos cerebrales. Bajo esta óptica, si uno agarra un libro de neuropsicología o de neurología comportamental y busca Neurodegenerative Disorders of Language, ¿no? Trastornos neurodegenerativos del lenguaje, generalmente ese capítulo se va a circunscribir a las afasias progresivas primarias, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, trastorno neurodegenerativo del lenguaje, APP, y se acabó ahí. Eso es una forma de pensar el término. Hay otra forma que es pensar de este modo, que el trastorno neurodegenerativo del lenguaje es cualquier patrón de neurodegeneración que impacte en algún aspecto de la conducta lingüística. Y de repente ahí el espectro de incumbencia no está limitado a las afasias. Y de repente el lenguaje se cobra relevancia para entender, sí, las afasias progresivas primarias, pero también la enfermedad de Alzheimer nésica, típica, la enfermedad de Parkinson, la variante conductual de la demencia frontotemporal, deterioro cognitivo leve, enfermedad de Huntington, ataxia espinocerebrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede decir, bueno, pero está medio jugado eso, o sea, porque si uno se fija los criterios diagnósticos de variante conductual de demencia frontotemporal no hacen mención ni una sola vez, solamente en un ítem se menciona speech, solamente como estereotipias del habla, eso es todo. ¿Ves en Alzheimer? Ahora se revisaron los criterios y se reconocen las alteraciones lexiosemánticas más fuertemente. Uno ve revisiones exhaustivas y position papers fuertes sobre Parkinson, y hasta hace poco directamente explícitamente se decía que el lenguaje básicamente está preservado, punto, es todo lo que se decía al respecto, ¿sí? Es como que se metía todo bajo la alfombra. Pero cuando uno se pone a ver más allá de las afasias y te pones a ver la prevalencia de sintomatología del habla y del lenguaje en estos cuadros que no son primariamente lingüísticos, te encontrás con que según el nivel lingüístico que estés viendo, va a haber alteraciones lingüísticas entre el 36 y el 90% de las personas con enfermedad de Alzheimer típica en etapas tempranas, siempre estoy hablando, ¿sí? Vas a encontrar que, según el nivel que veas, puede haber hasta el 90% de pacientes con Parkinson que en sus etapas tempranas tienen alteraciones del habla y del lenguaje. De hecho, uno de los principales marcadores prodrómicos antes de etapas clínicas de Parkinson es la disáctea, ¿sí? Eso es una alteración del habla, básicamente. Y tenemos evidencia que se debe ir contando sobre alteraciones prodrómicas a nivel de procesamiento sintáctico o ciertas categorías semánticas, por ejemplo. En la variante conductual de la demencia frontotemporal, que suele definirse a veces como la variante no lingüística de la demencia frontotemporal, te encontrás con que hay ciertos dominios que están afectados en más de la mitad de los pacientes. Ese 55% que ven ahí, para mí es súper llamativo. Uno ve los criterios diagnósticos hoy por hoy de la variante conductual de la demencia frontotemporal y se encuentra con que los pacientes tienen que tener mínimo 3 de estos síntomas, ¿no? Desinhibición, apatía, alteraciones ejecutivas, pérdida de reconocimiento de emociones, bla bla bla, con cognición visoespacial preservada. Otro de los síntomas que no mencioné es la hiperoralidad, ¿sí? Empiezan a llevarse cosas a la boca y comen compulsivamente. Si uno ve los criterios diagnósticos actuales de Raskowski, 2011, la muestra que tomaron ellos, de 200 y pico de pacientes, muestra que hay hiperoralidad en el 56% de los pacientes que informaron esos criterios diagnósticos. 56% de los pacientes tienen eso y se convierte en un criterio diagnóstico. 3 años más tarde, se hace un estudio con 200 pacientes con variante conductual de DFT, se les da pruebas lingüísticas y el 55% tienen déficits de procesos léxicos semánticos. 56% de pacientes sobre 200, hiperoralidad, síntoma diagnóstico. 55% de pacientes sobre una muestra de 200, léxico-semántica, no lo menciono. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es la fuerza de la tradición.
las categorías con que nos acostumbramos a pensar nosológica y exclusionariamente las enfermedades y lo que supuestamente tienen que tener y lo que no tienen que tener. Y la verdad es que en la cancha la sintomatología es mucho más variada de lo que esas delimitaciones localizacionistas viejas que todavía perviven en las neurociencias que pueden llegar a ser creer. Espero que no estemos convencidos de que el lenguaje importa más allá de los llamados trastornos del lenguaje. Y un desarrollo interesante en los últimos años es que, más allá del arsenal típico con que uno puede ver estas cosas, las baterías de lenguaje, ¿no? Típicas, generalmente papel y lápiz con láminas, ¿no? Denominación de imágenes, fluidez verbal, tareas de resolución de anagramas y cosas así, se han emergido fuertemente los abordajes de análisis automatizado del habla y el lenguaje. Este es uno de los últimos pipelines que armamos, pero la idea es básicamente, vos le puedes pedir a la persona, al paciente, que hable, ¿sí? Esas tareas pueden ser espontáneas, como por ejemplo, contame cómo es un día típico en tu vida, contame un momento feliz de tu vida o un momento desagradable. Espontáneas son aquellas tareas que son más bien autobiográficas, si quieren, en las cuales no hay un cue, no hay un estímulo que dispare, que gatille, que sea constante para todos. Luego tenés tareas semi-espontáneas. En esas sí tenés un estímulo, que típicamente, más típico es una lámina, ¿no? Describime este dibujo, mientras lo ves. Nosotros tenemos otra versión que es, trabajamos con un videíto animado de 1 minuto, ves el video y después me lo contás con tus palabras. Eso es espontáneo, ¿por qué? Porque el contenido lingüístico va a variar de una persona a otra, pero todos están bajo la misma base experiencial, que es ese estímulo, esa misma lámina para todos, el mismo video para todos. Y después tenés pruebas no espontáneas, la típica lectura de párrafo. Ahí el contenido lingüístico está garantizado en su identidad para todos, ¿no? Bien, y una vez que vos tenés eso, los grabás a los pacientes. Y se abren 2 caminos. Camino 1, puedes analizar la señal de audio, ¿sí? Camino 2, puedes transcribir lo que el tipo dijo y analizás el texto de la transcripción del texto. Camino 1, audio, puedes ver un montón de cosas. Puedes ver, por ejemplo, medidas articulatorias. Puedes estimar la eficiencia con que se activan y se desactivan las cuerdas vocales, por ejemplo. Pónganse los dedos acá. Ahora hagan una M. ¿Qué pasa? Vibra, ¿no? Ahora hagan una S. ¿Qué pasa? ¿Vibra? No vibra. No vibra. Hacete ver. Lo primero, la es lo que se llama un sonido sonoro. Es un fonema sonoro. La corriente de aire que viene del diafragma, de los pulmones, atraviesa la glotis, y la glotis tiene estos pliegues que son las cuerdas vocálicas, y cuando hay un sonido sonoro, el aire, las cuerdas vocálicas se levantan, ¿sí? Los pliegues vocales, el aire pasa y genera esa vibración. Cuando haces una S, es un sonido sordo, y lo que la caracteriza es que las cuerdas están acá, apagadas, entonces el aire pasa y no vibra nada. La eficiencia con que uno activa y desactiva esto, cuando vos pasás de un sonido sordo a uno sonoro, ¿sí? Se altera en distintos cuadros. Y eso es una de las cosas que vos podés medir. Podés ver con qué eficiencia se hace la transición entre sonidos sordos y sonoros mediante análisis de ciertas bandas de frecuencia en el audio, ¿sí? de lo que grabamos. Podés ver también, por ejemplo, medidas espectrales, medidas que tienen que ver con variaciones en el pitch, anclado de la frecuencia fundamental. Podés ver, por ejemplo, la cantidad y la duración de silencios, ¿no? Cuando uno habla, uno va concatenando las palabras, pero es muy común que en ciertos trastornos del lenguaje empiece a haber pausas exageradas o que las sílabas duren más de lo normal. ¿Me sigue la idea? Todo esto lo puedes medir automáticamente, ¿sí? Con algoritmos que extraen esa señal con ciertas convenciones. ¿Sí? Lo otro es transcribís. Transcribís, hoy por hoy, lo haces en ciertos cuadros muy bien con tecnologías automáticas, ¿no? Con Speech-to-Text Software. Whisper de OpenAI es impresionante, Tenés problemas con pacientes que son muy disártricos o con casos de afasia no fluentes muy marcados, ahí erra mal. Pero para trabajar con datos masivos es incluso una muy buena primera aproximación para después hacer una curaduría manual, ¿no?
Y una vez que obtienes el texto transcripto, NLP, Natural Language Processing. Y puedes ver los fenómenos que te resulten interesantes. Algunos tienen un abordaje más bien tipo caja negra. Tenemos embeddings, ¿no? Así a lo bruto, no sabemos ni qué pasa, pero se clasifica la silica. Y otros preferimos abordajes que están más informados por hipótesis. Entonces, entendiendo la neuropatología subyacente de la enfermedad, o la posible enfermedad, puedes agarrar y hacer análisis sobre patrones sintácticos, o sobre patrones semánticos, el peso de distintos campos semánticos. Puedes ver la distribución de patrones emocionales en el discurso. Podés ver la cantidad de repeticiones, puedes ver la topología del texto, un montón de preguntas que le puedes hacer en la transcripción. Bien, las fortalezas de estos abordajes es que con muy poquito esfuerzo y muy poco tiempo del paciente tenés un montón de datos. Vos lo grabás 2 minutos en tipo y tenés, creo que no exagero, miles de variables posibles que ver. Algunas de las cuales van a ser superfluas y muchas de las cuales esperamos van a ser informativas. Por su cuenta o más poderosamente de modo integrativo, ¿no? Y ahí es donde entran los abordajes de Machine Learning y Deep Learning para hacer estos entornos de análisis multivariados, de clasificación, predicción y demás. Esto no es estresante para el participante, le puedes contar que te hable de algo, ¿no? Sin someterlo a estas pruebas que le ponen presión. Esto tiene alta validez ecológica. Contar lo que hacemos día a día es algo que hacemos día a día, digamos, ¿no? Contar un recuerdo es algo que hacemos, contar un video que vimos es algo que hacemos. Los resultados son objetivos y consistentes. Esto no significa perfecto. O sea, los algoritmos erran, ¿sí? A veces mucho, a veces menos, pero erran parejo. No erran con ese caos de variabilidad intra e intersubjetiva que caracteriza al humano, digamos, ¿no? Los costos son bajos, la escalabilidad es masiva, y ahí vamos a hablar un poquito más cuando lleguemos al tema de la app, y se pueden adaptar para aplicación remota. Entonces, ese es el campo, digamos, que sustenta todo lo que les voy a contar ahora, en términos de evidencia que hemos generado, en términos de los esfuerzos multicéntricos que vamos armando, y luego la app. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Un poquitito de evidencia de cosas que hemos hecho en distintos cuadros. Primero, afasia progresiva primaria. ¿Les suena esto? Es un trastorno neurodegenerativo en el cual, por los primeros 2 años, la sintomatología más predominante es del habla y o del lenguaje, ¿sí? Según el epicentro de la atrofia y la sintomatología del paciente, hay 3 tipos de afasia progresiva primaria principales documentados en la literatura. La afasia progresiva no fluente, que se caracteriza sobre todo por problemas motores del habla y agramatismo y o agramatismo. La afasia primaria progresiva semántica, más bien lóbulo temporal anterior y problemas semánticos de acceso léxico, categorización, asociación de conceptos y demás. Y la APP logopédica, que sobre todo se caracteriza por dificultades de acceso a palabras y problemas de memoria a corto plazo fonológica. Bien, en este estudio que hicimos con colegas de San Francisco, de UCSF, aprovechamos una muestra muy linda que tienen ellos. Tienen un biobanco de cerebros donados por pacientes muertos, ¿no? Y algunos de estos pacientes tienen caracterización patológica. Miren que yo les he hablado hoy de que los diagnósticos de estas enfermedades pueden ser posibles o probables. ¿Cuándo es definitivo el diagnóstico? ¿Cuándo llegas a un diagnóstico que no es ni posible ni probable? Post-mortem. ¿Cuándo puedes poner la ficha de diagnóstico cuando te moriste? Ese es el estado del arte hoy por hoy. Hay un montón de esfuerzos para tratar de encontrar patrones que anticipen esto, pero es así. Entonces, accedimos a una muestra de, creo que eran 24 pacientes con afasia progresiva primaria no fluente que habían muerto y de los cuales teníamos grabaciones hechas 15 años antes de su muerte. ¿Sí? Entonces, lo primero lo que hicimos fue ir a medidas muy canónicas de la disartia en estos casos, que son medidas de speech time, ¿no? La ritmicidad del habla, la cantidad de silencios, la cantidad de segmentos fonados, la duración de los silencios y lo que se llama la tasa de habla, que es la cantidad de habla por el tiempo total de grabación. ¿Sí? Métricas que te dan una idea de si el tipo está hablando con cierto ritmo u otro, vamos a decir. Todo esto calculado automáticamente. Lo primero que encontramos es que, bueno, las alteraciones, sobre todo de la tasa de habla,
discriminaban significativamente a los pacientes con variante confluente de APP, no solamente de controles sanos, sino también de pacientes con variante semántica. Es decir, tiene distintividad sindrómica. No solamente te pesca la alteración versus un sano, sino te la pesca versus un paciente que tiene otra variante de APP. ¿Se entiende esta idea? Vimos que el nivel de afección de la tasa de habla permitía predecir el nivel de atrofia en circuitos motores y premotores que son presumiblemente críticos para la gestión, planificación y ejecución de movimientos del habla, ¿no? Pero lo más interesante es esto. Hay dos tipos de alteración patológica molecular probables como que subyacen a la variante confluente de la APP. La mayoría de los pacientes tienen degeneración corticobasal, que es un tipo de taupatía, ¿sí? Alteraciones en proteína tau. Y otro tipo de taupatía es lo que se llama parálisis supranuclear progresiva. Y lo que hicimos fue separar a los pacientes, los que tenían patología CVD, los que tenían patología PST. Fuimos a los audios 15 años antes y vimos si los patrones de alteración de la remicidad del habla nos permitían predecir cuál tenía esta patología y cuál tenía esta otra. Y lo logramos con una precisión del, un área bajo la curva del 82%. Esto está bueno. De repente encontrás en el habla durante tu vida marcadores que predicen con una tasa no trivial de éxito la patología que hoy solo puedes confirmar con el equipo Palmón. ¿Sí? ¿Estamos con esto? En Alzheimer venimos trabajando más recientemente y una cosa que les decía, nos interesa es buscar marcadores que estén informados por hipótesis. Una cosa que se ha observado históricamente en la evidencia anecdótica, clínica, las entrevistas de los neurólogos con los pacientes de Alzheimer, es lo que se llama pérdida de granularidad semántica. ¿Qué es esto? Yo te muestro la foto de un chihuahua, ¿sí? Y te digo, decime qué es esto. Vos me puedes decir chihuahua, ¿es correcto? Vos me puedes decir perro, ¿es correcto? Vos me puedes decir animal, ¿es correcto? Bien, las tres son correctas, pero difieren en su granularidad, en especificidad. ¿Se entiende el concepto? Más granular es más específico, menos granular es más vago, ¿sí? Y lo que hicimos fue inventarnos una métrica automática para encontrar esto. Hay un vocabulario online que se llama WordNet. Y una de las cosas que te ofrece WordNet es una estructura jerárquica reticular de los sustantivos de una lengua. Y el nodo madre, ¿sí? La nave nodriza de los sustantivos es entidad. ¿Tiene sentido esto? ¿No? Todo puede ser una entidad, ¿no? Un sentimiento puede ser una entidad, una cosa puede ser una entidad, una persona puede ser una entidad. Y ahí, bueno, las entidades pueden ser seres vivos o objetos. Ok, y los seres vivos pueden ser hongos, animales o vegetales o lo que sea. Y los animales pueden ser carnívoros, herbívoros, omnívoros, Y los carnívoros pueden ser felinos, caninos, ovinos. Y los caninos pueden ser perros, lobos. Y los perros pueden ser bulldog, chihuahua. ¿No? Una mamushka léxico-semántica. Y lo que nos inventamos fue una métrica muy sencilla, donde la granularidad se puede estimar simplemente como la distancia de la palabra dicha al nodo madre. ¿Se entiende? Bastante intuitivo, ¿no? Cuanto mayor, y lo que hacemos es el shortest path, a propósito, ¿no? El camino más corto posible, en términos de grafos. Entonces, cuanto mayor es el valor, más granular es el concepto. ¿Estamos bien con eso? Y después hicimos otra métrica que es la variabilidad semántica, que es estimar qué tan consistente es la distancia semántica palabra a palabra de las respuestas. Yo te digo, por ejemplo, de un ejemplo tonto y fuera de contexto. El cuchillo, tenedor, manteca, la distancia semántica es muy cortita entre el cuchillo, tenedor y manteca. Pero yo te digo cuchillo, nube, Jimi Hendrix, ¿no? Ahí la distancia es un poco mayor. Well, I touch the sky. No sé, entonces, habría que verlo. Y acá también, con unos modelos de embedding, calculamos embeddings para cada palabra, estimamos la distancia de cada par de palabras y después calculamos el desvío. ¿Sí?
Entonces, el desvío más grande es que la consistencia semántica palabra a palabra es menos constante, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, y con esto empleamos un protocolo con múltiples pruebas de producción de lenguaje, ahí había espontáneas, semi-espontáneas, pusimos todo junto, y encontramos que en términos inferenciales, lo que encontramos primero fue una pérdida de granularidad de los pacientes con Alzheimer, predeciblemente. Ellos se caracterizaban por una mayor proporción de palabras de baja granularidad, vagas, y una mayor proporción de palabras de alta granularidad, específicas. Y encontramos también que los pacientes con Alzheimer, a diferencia de pacientes con Parkinson, tenían mayor variabilidad semántica, ¿sí?, respecto de controles. Y al analizar toda esa información conjunta en modelos de Machine Learning, encontramos que podríamos discriminar entre personas con y sin Alzheimer, sanos y Alzheimer, con una out de 0.80, y una cosa que es linda, cuando hacemos lo mismo en Parkinson nos da azar, o casi chance. Lo cual está bueno, porque lo que uno quiere es no solamente encontrar marcadores que son sensibles a una enfermedad, sino que son específicamente sensibles, ¿sí?, que son discriminativos. Uno de los grandes desafíos acá es que estas enfermedades son mucho más solapadas en su sintomatología de que las descripciones del libro te pueden hacer creer. Entonces, esto es un punto muy importante. No basta con decir que esto funciona para esto. El mundo ideal es que esto funciona para esto y solo para esto. Esto es un enfoque nuevo, es una idea que yo tuve en la cabeza mucho tiempo y hace un par de años empezamos a trabajarlo con nuestro grupo que llamamos el grupo de Speech. Lucas está ahí, Franco Ferrante, Gonzalo Pérez, Fabián Ruiz en Chile, y nos inventamos esta nueva forma de pensar. Las tareas de fluidez las conocen, ¿no? Los psicólogos, por supuesto. Tareas de fluidez verbal. Tenés 1 minuto para decirme todas las palabras que puedas. Variante 1 típica, pero que comiencen con este sonido, ¿no? Perro, pato, pochoclo, etc. Y la otra es fluidez semántica. Tenés 1 minuto para decirme todas las palabras que puedas, pero que pertenezcan a esta categoría semántica. La típica es animales, ¿no? ¿Qué se hace típicamente? Se cuenta la cantidad de palabras válidas y palabras inválidas, ¿no? Yo te digo animales, vos me decís perro, chancho, mesa. Bueno, mesa la sacás, ¿no? Y algunos más lo que hacen es cuentan la cantidad de clusters que se arman. Y ahí se acabó. Ese es el abordaje típico. El 99% de los estudios de fluidez cuentan respuestas válidas e inválidas y se acabó. Unos poquititos meten algo de clustering y switches, todo subjetivo, combinación, y listo. Nosotros lo que hicimos fue decir, pero pará, una palabra es un vórtex de información. Y lo que hacemos es cada palabra, sin prejuzgarla como correcta o incorrecta, le extraemos información. Entonces a cada palabra le extraemos información sobre su frecuencia, su familiaridad, su granularidad, su edad de adquisición, su longitud, ¿no? Son todos datos objetivos que salen de bases normativas, ¿sí? O en el caso de granularidad, de estos modelos objetivos como los que usamos en Word. Y de repente cada palabra se convierte en un montón de features. Sí. ¿Edad de adquisición? ¿Hay una base por palabra? Sí, hay muchas bases. Sí. Es normativo. Es normativo, hay dos formas de estimarlo, las dos son malas. Pero una forma de estimarlo es, vos les preguntás a un montón de personas cuándo crees que empezaste a usar esta palabra, ¿no? Esa es una forma. La otra es, agarrás y haces pruebas de vocabulario receptivo, como el Peabody. Yo te muestro 4 imágenes, ¿no? No sé, chancho, mesa, guitarra, puff. Bueno, y yo te digo guitarra. Vos me tenés que decir, señalás cuál es la correcta, ¿no? Y lo que se hace en este otro enfoque es, agarras, haces esa prueba, se la haces a niños de 2 años y ves cuáles aciertan y cuáles no. Después al niño de 2 años y medio, después al niño de 3 años, después al niño de 3 años y medio. Esta es un poquitito más robusta, pero no se suele hacer. Y sí, tanto, sobre todo con el primer abordaje y en algunas bases con el segundo, hay bases de datos normativas de edad de adquisición de las palabras. Entonces, claro, una palabra es una bocha de info, ¿sí? Porque aparte no solamente calculamos la media, sino que calculamos los estadísticos distribucionales, el desvío, el mínimo, el máximo, la kurtosis, qué tan la diada, los skewness de la distribución y demás.
Y esto estamos por mandar el manuscrito ahora, estamos re contentos con esto. Combinando la información de estas 6 features, que son las que nos interesan hoy por hoy, después les cuento más detalles si quieren, logramos discriminar entre Alzheimer y controles con casi el 90%, un out de 90%. Ese resultado se mantiene si vos tomas todas las palabras, o solo las correctas aceptando repeticiones, o sea, cualquier curación, cualquier trimming que haga de los datos, se mueve en un punto el clasificador, ponele. Y lo más lindo es que cuando replicamos ese abordaje con pacientes que tienen variante conductual de DFT, otro tipo de demencia muy solapada con Alzheimer, o Parkinson, tenemos resultados que están cerca de la sala. ¿Me siguen la idea? Y después, esto lo ven bien acá en los gráficos de distribución de densidad. Fíjense la separación de las curvas para Alzheimer y la ausencia de separación para los otros dos grupos, ¿no? Siempre respecto de controles sanos. Y después tenemos un montón de resultados de correlación cerebro-conducta, pero esos patrones predicen muy bien el nivel de hipoconectividad de redes canónicamente afectadas en Alzheimer, como la Default Mode Network, y no lo hacen para los otros cuadros. Y tenemos un montón de datos más que no les voy a contar ahora, pero si quieren, después lo charlamos. Primero, buenísimo. Segundo, consideraron, acá veo que toman cada ítem y sacan las fechas de las fichas de cada ítem en sí. ¿No han considerado la posibilidad de incluir análisis más temporales para la interpretación de los ítems? Porque yo siento que yo digo azul, ya acoto mi campo semántico y tengo que ir rojo o amarillo, ¿no? Sobre hoja. Entonces, ¿han pensado en incluir esos análisis? Features temporales, sí. Acá trabajamos solamente, estos datos que teníamos eran solamente las transcripciones de las respuestas. Entonces solo podemos trabajar con lo que hay. Pero estamos haciendo, ¿no lo tengo acá? No lo tengo acá, pero estamos haciendo una réplica de este estudio en pacientes con deterioro cognitivo leve. Es una etapa de deterioro cognitivo que aumenta tus chances, su riesgo de demencia exponencialmente. Si vos tenés más de 65 años, solo tenés más de 65 años, tenés un 2% de chance de desarrollar Alzheimer, probabilísticamente. Si vos tenés 65 años y tenés deterioro cognitivo leve, ese riesgo se dispara a 40%. Y encontramos en esa cohorte que tenemos 65 y 65, o 70 pacientes y 70 controles, es muy linda la base. Primero, que a nivel lingüístico son las mismas features con la misma dirección, las que encontramos en Alzheimer, las que discriminan entre DSL y no DSL. Eso nos voló la cabeza mal, estamos re locos con eso. Pero ahí sí tenemos las grabaciones. Y estamos tratando de... estamos ya estableciendo features temporales. Hay un montón de problemas que después si quieren los comentamos, pero vamos en ese camino. Y Parkinson, que ha sido nuestro caballito de batalla, es el cuadro que históricamente más trabajamos en nuestro grupo, les voy a contar un par de cositas. La disartria hipocinética es una de las principales alteraciones tempranas en Parkinson. ¿Qué pasa? Así como los pacientes tienen en su repertorio motor un perfil que puede ser más bien de rigidez, o de movimientos lentos, o de disinesia, o de temblores en reposo, ese tipo de afección no solamente se da en los órganos periféricos, también se da en todo lo que requiere movimiento, incluidos los pliegues vocálicos, la mandíbula, la lengua, ¿no? Y uno encuentra un montón de manifestaciones disártricas, ¿no? De repente la planificación y ejecución de movimientos que necesitas para producir el habla se ven afectados. En este trabajo lo publicamos en Movement Disorders, una colaboración que tenemos muy linda con un laboratorio hermano en Colombia. Les pedimos a los participantes que leyeran textos, una tarea con baja carga cognitiva, o sea, tenés el texto y lo lees, tenés la vista, listo. Y otro que era, leer una historia y después contarla con tus palabras. Y de repente tiene mucha más carga cognitiva. Tenés que recordar lo que viste, tenés que haber leído con atención, tenés que inhibir cosas que no correspondan y demás. Y vimos tres cosas. Uno, medidas de alteraciones articulatorias. ¿Se acuerdan esto que les decía, la transición entre los fonemas sordos y sonoros? Exactamente eso. Luego, una medida integral de prosodia, donde combinamos estas métricas de ritmicidad del habla que les comentaba con métricas de altura tonal, de pitch, ¿no? Y una métrica que es muy linda, que es discriminabilidad fonémica.
Vos agarrás una base de 15 horas de grabaciones de personas que hablan el mismo dialecto que tu grupo de interés. Entrenás una red neural recurrente para que genere un modelo de cuáles son los formantes, las características acústicas típicas de cada fonema. ¿Cómo es la prototípica? ¿Cómo es la O, la A prototípica? Y después ves cada O que produjo los pacientes y tus controles, y estimás qué tan cerca están de ese prototipo, qué tan lejos están. ¿Se entiende? Entonces la idea es que cuanto más discriminables son los fonemas, más se acercan al prototipo, ¿no? Y cuanto menos se machean con el prototipo, que son menos identificables como tales. Y lo que encontramos básicamente es que encontrás, tenemos varios resultados, pero solo para no hacer mucho hincapié acá. Según el tipo de Parkinson que tenés, hay ciertas tareas y ciertas métricas que son más sensibles para darte máxima discriminabilidad. Si vos tenés pacientes con Parkinson que no tienen deterioro cognitivo leve, que están cognitivamente preservados, los pescás al máximo con un out de arriba del punto 90, con la tarea de baja carga cognitiva, lectura y fusionando features de las 3 dimensiones que vimos. Pero si los pacientes con Parkinson tienen deterioro cognitivo leve, los pescás al máximo exigiéndolos cognitivamente con la tarea de retelling, no con la de lectura, y en particular con la métrica de identificabilidad fonémica. Entonces esto está bueno porque significa que no hay métricas como one size fits all, digamos, ¿no? Hay ciertas tareas con ciertas demandas y ciertos tipos de features que pueden ser más sensibles a uno u otro fenotipo de una enfermedad. Y eso es importante. Solemos pensar en las enfermedades no nosológicas categorialmente, como tenés Alzheimer, los 3 tienen Alzheimer. Si vos pones 3 tipos que se resfriaron, ninguno de los 3 se resfría igual. Las enfermedades son entelequias post-hoc. Uno crea las enfermedades, ¿no? Bueno, cuando vos empezás a pensar en la fenotipificación de distintas manifestaciones de las enfermedades, podés contribuir a ese tipo de distinción mediante estos abordajes. Tenemos cosas sobre morfología donde hemos mostrado en lenguas tipológicamente distintas, como el español, el alemán y el checo, que hay distintas alteraciones en la distribución de ciertos morfemas, función lingüística que está muy asociada a la integridad de los circuitos frontoestriados que se ven afectados tempranamente en Parkinson, te dan muy buena discriminabilidad a pesar de que son lenguas morfológicamente muy distintas e incluso te permiten predecir con cierto nivel de éxito el nivel de sintomatología motora de los pacientes. Y esto es un trabajito más reciente en MPJ Parkinson's Disease, uno de los journals del grupo Nature, donde nos inventamos una métrica automatizada para ver el peso de los campos semánticos de acción y de no acción. Una cosa que nosotros venimos trabajando un montón de tiempo es esto. Cuando yo te digo Juan está corriendo, Juan está pateando la pelota, parte de lo que vos te permite entender eso, el verbo correr, el verbo patear, es que se prenden los mismos circuitos cerebrales que vos te permiten mover los pies. ¿Sí? Esto es cognición corporizada 101, digamos, ¿no? Eso nos llevó a esta hipótesis, que no somos los primeros en explorarla, pero creo que lo hemos hecho aceptablemente bien, que es, si eso es así, entonces a lo mejor las palabras de acción, el lenguaje de acción, puede ser una vía para estimar si los circuitos motores están funcionando bien o están funcionando mal. En un montón de papers mostramos que los pacientes con enfermedad de Parkinson u otros trastornos motores, como Huntington, lo hemos mostrado en ataxia espinocerebrosa también, tienen déficits a veces selectivos y a veces diferenciales, tempranos, en la comprensión, la producción o la asociación de conceptos de acción en particular. Pero eso siempre lo hemos hecho con tareas clásicas de laboratorio, controladas, ¿no? 50 palabras de esta categoría machadas con 50 de esta otra, bla, bla, bla. Y acá nos inventamos una métrica NLP nuestra, que se llama PRSF, Proximity to Reference Semantic Field, donde podemos ver el peso de los campos semánticos de acción versus el peso de campos semánticos de no acción. Y lo que encontramos es muy lindo, encontramos que en la producción espontánea del lenguaje, si vos ves el peso de campos semánticos de acción, podés discriminar entre personas con y sin Parkinson con muy buena precisión, y más aún, podés discriminar entre las personas con Parkinson con deterioro cognitivo leve y las personas con Parkinson sin deterioro cognitivo leve.
Y venimos trabajando también en variante conductual de la demencia frontotemporal. Seguro estoy pasado de tiempo, así que esto lo paso por alto, después si quieren volvemos. Hay dos resultados acá. No, para esto está bueno para todo. Una cosa que pasa en las personas con variante conductual de demencia frontotemporal es empiezan a despersonalizar el mundo. Tienen problemas, tienen anosognosia, tienen problemas de automonitoreo de la conducta, pierden el anclaje del yo en sus interacciones con el otro. Y la pregunta es, esta es nuestra agenda de investigación que estoy por decir ahora. ¿Cuál es la huella lingüística de esa sintomatología típica del cuadro? Y ese era muy fácil. El sistema de persona, ¿no? Los pronombres, los pronombres, bien digo, y los verbos, ¿sí? Marcan persona en español, ¿no? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Y lo que hicimos fue una métrica de lo más boluda, pero estamos re contentos porque funciona bien, que es, vimos la proporción de referencias a primera persona versus referencias a tercera persona. Cuando vos al participante le tenés que te describa su rutina diaria. Y lo que encontramos es que los pacientes con variante conductual de demencia frontotemporal tienen una significativamente menor proporción de referencias de primera persona, una proporción significativamente mayor de referencias de tercera persona, y que esa alteración no se da en Alzheimer. ¿Sí? Estamos terminando de escribir ese manuscrito, modesto, pero tiene ese juguito de que con poco puedes hacer mucho, digamos. Bien, hasta ahí la parte de evidencia. Y ahora surge el desafío. Bueno, muy bien esto. Primero, ¿cómo hacemos para escalar esta investigación? Y lo primero es, ¿cómo hacemos para escalarla mundialmente? Hay un problema que a mí me interesa, que es el de la equidad global de esto. ¿Qué pasa? Se estima que hay 7.000 lenguas vivas en el mundo. ¿Sí? Hoy. De esas lenguas, ¿cuántas creen que han sido estudiadas en el campo de la salud cerebral? De las 7.000 lenguas que hay en el mundo. Ponele, va por ahí, un poco menos de hecho. 20, 30 según el cuadro, ¿sí? Menos del 0,5%. Y de esas pocas lenguas, ¿sí? Díganme, ¿la evidencia está distribuida pareja entre esas 20 lenguas? ¿Cuál se lleva toda la papa? El inglés, ¿sí? De hecho, esto es tremendo, porque si uno se pone a pensar la proporción de hablantes de inglés en el mundo, que es la lengua más hablada del mundo, pero los hablantes de inglés, no solamente nativos, hablantes de inglés, representan el 17% de la población mundial. El 83% son hablantes de no inglés. ¿Sí? Ahora, cuando vos te pones a ver la proporción de estudios sobre inglés versus no inglés en tareas de lenguaje y habla en distintos cuadros, te encontrarás con esa paradoja. Que, aunque el inglés representa el 17% de la población mundial, representa el 71, el 69, el 75 o el 74% de la evidencia disponible sobre lenguaje en neurodegeneración, según el cuadro. Esto es inequidad 101, digamos, ¿no? Los grupos que están estudiando esto están trabajando muy aislados. Cada uno tiene sus propias pruebitas, sus propios protocolos, sus propias formas de hacer las cosas. Y esa brecha amplía la grieta que hay entre países de altos y bajos ingresos. Porque los de altos ingresos son los que tienen los mejores recursos, el acceso a las mejores cortes, el acceso a los mejores fondos y demás. Inequidad, digamos, en todo este cuadro. Y uno diría, bueno, pero ¿qué importa? Porque si vos encontraste que esto funciona, que la granularidad funciona para Alzheimer en hispanohablantes, bueno, listo, dale para adelante con los hablantes de alemán, dale con los Alzheimer que hablan urdu, ¿no? Ojalá fuera así, porque cuando uno se pone a ver los pocos estudios crosslingüísticos que hay, ¿sí? Te encontrás con que los marcadores que son sensibles a cierta patología cerebral en hablantes de una lengua no lo son para otra. ¿Me siguen la idea? No es que el lenguaje coopta circuitos cerebrales, las lenguas cooptan circuitos cerebrales. ¿Sí? Entonces, para enfrentarnos a esto, lo que hicimos fue armar una red internacional que se llama INCLUDE. Conseguí fondos de la Alzheimer's Association, me alié con 3 neurólogas de UCSF y ahí estamos. Lanzamos la red en noviembre del año pasado y al día de hoy tenemos, creo que llevamos como 48 centros a lo largo del mundo, cubrimos más de 30 países.
Y estamos empezando a armar la cosa. Designamos líderes de comité hace una semana, lo cual está fantástico, yo ya no hago más de eso en vole. Y ahí vamos a hacer dos cosas, básicamente. Lo primero es, lo que vamos a hacer es estudios crosslingüísticos. ¿Para qué? Para comparar las mismas pruebas en las mismas patologías en distintas lenguas. Y ver cuáles marcadores de habla del lenguaje son generalizables crosslingüísticamente, o por lo menos tipológicamente, y cuáles son idiosincráticos de ciertas lenguas o ciertas familias de lenguas. ¿Se entiende la misión? Queremos diseminar, vamos a hacer una serie de webinarios con la Science Association, después les paso para que nos vengan a hacer el aguante. Una pregunta, ¿y cuántos idiomas abarcan? 15 por hoy. 15. Ahí voy a contar. Una cosa que tenemos es, vamos a hacer dos enfoques tenemos en mente para propiciar colaboraciones multicéntricas. Lo primero es que llamamos un matchmaking approach. Les pedimos a los centros que describieran los sets de datos que podrían contribuir a la red. Entonces tenemos un Excel que es una belleza, con datos de 4.000 participantes, Alzheimer, Parkinson, deterioro cognitivo leve, que cubren unas 15 lenguas, hoy por hoy, con distintas tareas. Y ahí lo que estamos armando es un sistema para encontrar matches. Entonces, mirá, este centro de Brasil tiene 80 Alzheimer y 80 controles que hicieron, no sé, fluidez semántica, ¿no? Y tienen estas pruebas neuropsicológicas. Mirá, y este grupo en China también tiene 120 Alzheimer y 70 controles que hicieron fluidez semántica y tienen esas pruebas. ¡Pum! Estudio crosslingüístico. Y lo otro que vamos a hacer es un protocolo nuevo armonizado, que todos los centros hagan al mismo tiempo, con las mismas pruebas, y en la medida que podamos, con pruebas que sean lo más culturalmente agnósticas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos haciendo para enfrentar este problema de la equidad global y la baja representatividad de ciertas lenguas. Lo otro es que queremos tirar agua para el molino latinoamericano. Y esto está bueno. Ganamos el grant más grande del mundo de lenguaje en neurodegeneración. Es un grant R01 de los NIH, de los National Institutes of Health, por 8.3 millones de dólares. Y la mayoría de eso lo traemos a Latinoamérica, la vasta mayoría. Y lo que vamos a hacer es un estudio de habla y lenguaje en 2.740 participantes de Argentina, Chile, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Y la idea es hacer, dice llanamente, el estudio más grande del mundo de marcadores de habla y lenguaje en Alzheimer y BFT. Ahí se circunscribe el proyecto. Combinado con clinimetría, con neuroimágenes estructurales y funcionales y con posibilidades de ampliar recursos con genética que no forman parte del proyecto, pero los datos están. Así que esto lo vamos a alargar pronto. Y parroquial, una cosa que va a surgir acá es la necesidad de armar equipo y contratar gente con habilidades interdisciplinarias que ciertas casas alquiladas de Buenos Aires suelen reunir los jueves a la noche. Esto me tiene muy entusiasmado. Por ahora es entusiasmo. El momento en que empiece todo va a ser desazón, desesperación, falta de sueño, crisis de identidad y demás, ¿no? Pero por ahora es entusiasmo. Y lo último es esto. Porque todo esto está bien, pero ¿cuál es el vehículo para tener ese protocolo armonizado a lo largo del mundo? ¿Con qué herramienta vamos a recoger estos datos a lo largo de Latinoamérica? ¿Cómo hacemos para que esta ciencia deje de ser una ideación en la discusión de los papers y llegue a mano de los pacientes y de los clínicos? Bueno, yo no sé cuáles son todas las formas de hacerlo. La que a nosotros se nos ocurrió es, vayamos por el lado de la empresa, ¿sí? Y lo que hicimos fue armar esta app, que también es una empresa, que se llama TED. Lo que hicimos fue, nos aliamos con Paco Carrillo y Raúl Echegoyen, que hace unos años con Mariano Sigman armaron una startup que se llama Sigmind. Y ellos habían desarrollado una plataforma para organizar la labor clínica de los psiquiatras, básicamente, pensando en el campo de la psiquiatría, de la salud mental. Y el proyecto está buenísimo y han desarrollado cierta tecnología
para hacer análisis automatizados, sobre todo a nivel acústico. Entonces hicimos una alianza, aprovechamos esa tecnología, cambiamos el protocolo, pusimos un protocolo que yo he desarrollado hace un tiempo, incluimos un cuestionario y otras cosas, hicimos esta alianza y formamos TEL. Y empezamos a usar TEL en un proyecto que yo tengo en Chile, y ahí picó el bichito de el entrepreneurship. Entonces nos dimos cuenta, o sea, si queremos hacer crecer esto necesitamos guita, básicamente. Y el primer tiro que tiramos salió bien, lo cual está muy bueno, pero también está muy mal, porque el perfil de emprendedor se forma en el rechazo y en el error de años. Entonces esto es una especie de paradójica virtud, digamos, ¿no? O paradójico éxito, porque nos encontramos con la posibilidad de hacer un montón de cosas sin ese derrotero de cachetazos que te va formando, ¿no? ¿Saben de SF500? ¿Les suena? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Es un fondo de ciencias de la vida, que fue un fideicomiso que se armó entre el gobierno de Rosario, Santa Fe y Bioceres, y la misión que tienen es en 10 años impulsar 500 startups de base científico-tecnológica en Argentina. Ahora cumplieron el primer año, no van a llegar ni en pedo, porque creo que somos 12, 14 las que hicieron el primer año, ¿no? Se las cuenta, ¿sí? No sé. Y claro, ellos lo que hacen es el típico modelo de las incubadoras o las aceleradoras, ¿no? Como Videx acá o algunas otras que hay. Y te invierten si los convences a cambio de acción, ¿no? Ese es el modelo, básicamente. Logramos una inversión que nominalmente es de $500.000, gracias a la economía argentina es algo así como $280.000 en realidad, ¿no? Pero es para un runway de unos 16 meses de laburo, cuyo principal objetivo es tripartito. Por un lado, lo que vamos a hacer es mejorar la ciencia de la app. ¿Qué queremos hacer? 3 cosas ahí. Embeber nuevas métricas, por fuera de las que ya hay, y ahí lo que quiero hacer es meter todas estas cositas, en realidad estas cosas hermosas que les conté, que la app sea la forma de que eso llegue al mundo. 2, mejorar la visualización, gamificar un poco la cosa para que sea más intuitiva, más user-friendly. Y 3, meter modelos entrenados para que no solamente te devuelva datos, que es lo que hace hoy por hoy, sino que te tire estimaciones probabilísticas pseudo-protodiagnósticas, ¿no? Después hay hitos comerciales a los que hay que llegar, y podemos hablar sobre eso, creo que les va a interesar. Y hay hitos de financiamiento, llegar a la famosa segunda ronda, ¿sí? Es levantar más guita de la que levantaste hasta ahora para que la cosa no se descifre. Y podemos hacer zoom en todo eso. Les cuento un poquitito, la app es totalmente web-based, hoy por hoy, se accede mediante nuestro sitio web. Y lo que tenés es tenés que escoger la lengua en la que querés trabajar. Hoy por hoy estamos totalmente funcionales en español y en inglés. Por un ratito no estamos en portugués todavía, está todo listo, pero lo vamos a destrabar. Y la cuarta lengua va a ser árabe clásico, por una colaboración que establecimos con el Cairo, una colega en Egipto, y ahí podemos ir armando nuevas lenguas. Hay un protocolo de lenguaje que tiene 10, 11 tareas espontáneas, no espontáneas, como les conté hoy, ¿no? Que manipulan esta distinta carga cognitiva, el peso entre tareas más autobiográficas o más declarativas, etc. Un cuestionario de perfil lingüístico que recoge información sobre tu historial como usuario de lengua, ¿no? ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Cuándo las incorporaste? ¿Qué nivel de competencia tenés para hablar, escribir, comprender oralmente, comprender lectura, etc.? Y ¿cuándo empezaste a manifestar dificultades con la lengua, si es que en algún momento y cosas así? Perdón. Y lo otro que puedes hacer es, o sea, te vas al participante, completas el cuestionario y ahí tenés los datos y puedes hacer 2 cosas. A fines de investigación, te los descargas. Hay un formato de audio comprimido, pero de muy buena calidad, que nos permite obtener todas las métricas que nos interesan. Y puedes también, esto es a fines de investigación, digamos. Y a fines de uso clínico, generamos visualizaciones de resultados para que el clínico tenga como insumo
e informe sus procesos decisionales de toma de decisión diagnóstica, pronóstica, de monitoreo, de evaluación de respuesta al tratamiento, etc. Cuestionario. Esta es una de las tareas. Esta es la tarea de semi-espontánea de narración de video. Es un videíto animado, no verbal, de un pobre pececito que no puede escapar su destino fatal de ser cocinado, básicamente. Y al paciente, nada, una vez que ve el video, le pedís que presione record y lo grabás. Una vez que eso está hecho, para cada tarea, día típico, recuerdo agradable, descripción de lámina 1, 2, retelling de un audio, lectura de párrafo, etc. Podés ver la tarea, cuándo se realizó, está el audio, esto se genera en segundos, inmediatamente descargable, una transcripción automática que se venía haciendo históricamente con los servicios de Google Cloud y ahora pasamos a Whisper, OpenAI, lo recontra más del mundo. Y podés descargar esto para cada tarea separado o en masa para todas las tareas, ¿no? Además del audio y la transcripción, puedes descargar las métricas que generamos automáticamente, que por eso son pocas y básicas, pero ahí queremos ver todo lo que les conté hoy y otras cosas que estamos haciendo. Y la visualización de métricas, hoy por hoy es muy básica. Generamos nubes de palabras, ¿no? Donde se pondera mediante el tamaño de la palabra la frecuencia de aparición, básicamente, ¿no? Y después, estas métricas de audio, como por ejemplo el pitch principal, las variaciones de pitch, valencia y magnitud emocional, palabras por minutos, duración de silencios, tasa de habla, cosas así, ¿no? Entonces, eso es TED. Hoy por hoy, seguro que vamos a charlar un poquitito más al respecto. Les puedo contar sobre la experiencia de cómo hablar con inversores, cómo no hablar con inversores. Les puedo contar los desafíos que hay, la sensación de estar empantanado y que todo avanza más lento de lo que debería avanzar, los desafíos de contratar personal calificado, los desafíos de ser una empresa argentina, y las estrategias que uno va pensando para rodear esas dificultades. Y todo esto que les cuento surge de trabajo en red, en equipo. Por eso esta iniciativa de NeurotechX o NeurotechX, ¿cómo? Es lo que querés que sea. Es lo que quiero que sea. Bien. Pichila, vamos a decir. Esta iniciativa de Pichila, capítulo argentino, ¿sí? Está buena porque todo esto que les mostré me toca a mí contarlo, pero es todo producto de trabajo en equipo, de equipos grandes, ¿sí? Cada uno de estos proyectos yo les conté implican experticia en términos de ciencia cognitiva, lenguaje, programación, neuroanatomía, neurofisiología, estadística, ciencia de datos, y podría seguir con la lista. Y en el CNC, nuestro centro, tenemos la fortuna de tener una vasta red de colaboradores a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, y es esto, en el espíritu de entenderte no como un centro, sino como un nodo dentro de una red de talento, de experticia, de recursos, que la cosa puede avanzar al nivel que nos interesaría que avance. Así que eso es de mi lado, gracias y hablemos todo lo que quieran.